Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco de Abigail, esta película del 2024 de terror, dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillette. Este guión está inspirada libremente en La hija de Drácula del 36 y protagonizada por Melissa Barrera, Dan Steven y Angus Cloud, que hace una aparición póstuma. Y de hecho la película está dedicada a este actor, así como también aparece Giancarlo Espósito y Alicia Weir, que es la actriz que encarna a esta Abigail, ¿no? La trama es muy simple, es una película que se termina, digamos, centrando en un grupo de secuestradores que capturan y deben vigilar a una niña que es hija de una de las figuras más poderosas del crimen organizado, pidiendo un rescate de 50 millones de dólares. Pero en el correr de este atraco, ¿no? Y estas 24 horas que tienen que sobrevivir, que tienen que vigilar a Abigail, descubren de que pasa a ser una misión de supervivencia más que nada, ¿no? Y que no todo es lo que parece. Esta película, para hablar primero sin spoiler, decirles que es una película que tiene una buena producción. El equipo que está atrás de esto es el mismo que el de Ready or Not. Una película que me gustó bastante. Y uno puede descubrir o puede identificar algunos factores que son muy parecidos. Tiene grandes problemas de ritmo, a pesar de tener un buen nivel de producción, y tiene un problema sobre todo en identidad esta película. No sabe si por momentos quiere ser graciosa, una especie de comedia negra, por momentos quiere ser terror, algo más visceral, por momentos quiere ser algo más dirigido a las mutilaciones y a la espectacularidad visual. Y creo que esa mezcla de distintas ideas que pueden funcionar, hay películas en las cuales funcionan, pero siempre mantienen un cierto tono. Creo que el problema de esta película es que no mantiene un tono. Tenés a veces a esta vampira bailando y haciendo payasadas, como que está jugando con su comida, y después tenés unos momentos en donde se lo toma todo muy serio y se habla de, por ejemplo, el hijo de la protagonista, o se habla de, bueno, hay escenas que directamente cuando la vampira quiere volar, por ejemplo, se ve ultra ridículo. Momentos en donde se está hablando un poco de qué sabemos de los vampiros, ¿no? Bueno, que odian el ajo, odian las cruces, odian esto, y después se va desmitificando un poco cada cosa que realmente funciona y que no. Junto a esta vampira que está prácticamente jugando con ellos y lastimándolos y no queriendo matarlos. Entonces esta película cuenta con una parte muy despareja, ¿no? Y un final que me parece bastante malo porque se termina derrumbando y ya la película pasa a otra cosa. Entonces, bueno, ¿qué les diría? Es una película para ver un domingo capaz. Es entretenida. Quiero darles algún punto bueno. Es una película entretenida. La actriz lo hace muy bien. La actriz que hace de Abigail. La historia se ha repetido muchas veces, no es solamente La hija de Drácula, hay más películas que han tocado este tema. Cosas buenas, aparte podemos hablar de la reinvención estética un poco de lo que son los vampiros, pero hay también algunas decisiones de ejecución que son bastante malas. Una, por ejemplo, es esa de esta vampira tratando de volar cargando a alguien, que se ve raro al menos. La parte de la casa, cómo tienen las cosas, mostrando un poco ese lado animal, ¿no? Cómo tiene algunos cuerpos y demás. Bueno, me pareció bastante bien. Pero después a la hora de llevarlo a, digamos, a la práctica, te muestran como que
puede ser una persona muy normal, digamos, ¿no? Con mucho raciocinio, pero después comportándose como un animal, ¿no? Esta cruza de animal y persona, que no queda muy bien marcado, es de acuerdo a lo que al guión le parezca y no tanto a lo que sería más su naturaleza, digamos, salvaje. En ningún momento, inclusive en la transformación, lo podés ver. Ahora, para tirar algún spoiler, decirles que es como debería tratar de al menos justificar porque esta película se cae. Acá voy a destripar el final, gente. Así que si no la han visto, bueno, dejen el video, vayan a verla y disfrútenla. Para decir un poco el problema que tiene esta película, bueno, tenés una Abigail que permanentemente está tratando de matar a esta gente, ¿no? El grupo es un grupo prácticamente improvisados. Porque dicen de que son profesionales que no van a dar su nombre real. Y después tenés un poco la exposición de Abigail, ¿no? Diciendo, vos sos fulana, vos sos mengano, vos sos sultano. Esta gente, al conocer las historias de cada personaje, no te importan en realidad, ni siquiera la protagonista. La protagonista es una yonki que era médica en el ejército y que murió una pareja que tuvo porque estaba colocada hasta el techo y cortó una arteria y el tipo se desangró, ¿no? Pero aparentemente esa persona trabajaba para, digamos, el padre. Abigail es quien mata a los que amenazan al padre, digamos, para tratar o de detenerlo o de matarlo, ¿no? Y cada uno de ellos, digamos que dañó de alguna manera el negocio del padre. Entonces el padre los manda con Abigail y ya está. Básicamente esa es la premisa. Esta gente no sabe quién es el padre hasta que al final se enteran. Cuando se enteran se quieren morir porque es un jefe de Lampa que creen de que es un mito, pero en realidad es tan grande su imperio que nadie sabe qué tan grande es. Y tenés otra contra más, y es que la casa está totalmente cerrada. O sea, la casa es una trampa en donde ellos están encerrados con Abigail. Está bueno el cambio, ¿no? Como esa frase que aparece en algunas películas. Yo no estoy encerrado con ellos, ellos están encerrados conmigo. El problema es que Abigail se dedica a hacer un par de pavadas. Calculo que porque se vería creepy. Por el muy buen maquillaje que tiene esta película y las actuaciones de la niña, que son espectaculares. Realmente es lo mejor de la película. Pero claro, llega un momento que se vuelve un poco inverosímil, ¿no? Hay un momento que la duermen y la encierran en una jaula y vos decís, va a romper la jaula. Porque está rompiendo otras cosas, esta jaula la va a romper. Obviamente la rompe y escapa. Cosa que se veía venir, pero a kilómetros, ¿no? Está bueno, muy buena la resolución de que se la puede dormir. O sea, no la puedes matar, pero la puedes dormir. Está bien. Después te explican un poco cómo la pueden matar. Ya vas olfateándote quién es el padre. Eso no hay ninguna sorpresa, obviamente. Pero, claro, al final uno de los personajes se transforma en vampiro porque el personaje que los contrata era un vampiro. Y digamos, nuestra protagonista tiene que hacer equipo con Abigail para tratar de salvar sus vidas. Y luego de terminada esta batalla, que es una batalla ridícula porque tenemos a la protagonista, la están tirando para un lado y para el otro, debería estar muerta. Bueno, podemos ser amigas, tipo. Y viene Drácula, la quiere comer y le salta a Abigail diciéndole, tú no estabas cuando te necesitaba, ella me salvó la vida porque tú no estabas. Y el padre le dice, pero ahora estoy. Entonces se da cuenta que ha sido un mal padre y le dice, será mejor que te vayas porque es hora de comer. Vemos que se reconcilian padre e hija.
y vos decís, ¿qué estoy viendo? Ese es un poco el mejor ejemplo que les puedo decir del problema de tono que tiene esta película. En un momento ya es tan inverosímil todo, no a nivel Ready or Not, sino ya pasa, como que pasan tres pueblos, en donde decís, no, esto no, esto así no lo puedo comparar. O sea, empezás con una película que es un slasher, algo un poco comedia negra, y terminamos con una pelea de superhéroes volando gente para un lado y para el otro. Hay unas escenas buenas donde fracturan a Abigail, ¿no? Que la dan contra el piso y le quiebran el cuello, que está muy buena. Pero claro, frente a todo lo que estás viendo te querés morir. Te querés morir porque es terrible. Es terrible prácticamente todo. Te cuentan un poco las poderes y debilidades de los vampiros. Lo que me hubiera gustado era que contaran la historia de Abigail. No, nunca cuentan la historia de Abigail, nunca nos enteramos nada. Básicamente sabemos que en una biblioteca fue que la convirtieron ahí adentro de esa casa y nada más. Que tiene cientos de años. Pero, claro, tiene cientos de años y actúa como una nena. Y ahí es donde se te cae la película. Y pueden compararlo con Entrevista con el vampiro, por ejemplo, ¿no? Que es una niña que es transformada y claro, ya es una mujer, han pasado como 40 años, pero va a ser siempre una niña y eso es una maldición. Bueno, acá toda esa parte es muy interesante en Entrevista con el vampiro y por eso ese es uno de los mejores personajes de la película. Acá no lo estamos viendo, porque se ve que se olvidaron de que es una niña de 200 años, 100 años. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Si les gustó o no les gustó, dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.